sola y arrancamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Florencia Sandri, soy estudiante de la carrera y formo parte de Clivaje. Antes que nada, bueno, agradecer la posibilidad de brindarnos este espacio para debatir la tan necesitada reforma que creemos pertinente. Nuestra propuesta está basada en 4 ejes centrales que tienen que ver con las falencias que vemos que tiene nuestro plan de estudio. En primer lugar, vemos que nuestra carrera tiene un tronco muy consolidado y nutrido, que es el de la teoría y filosofía política. Sin embargo, el tronco de la ciencia política sistemática no se encuentra en las mismas condiciones. Por lo tanto, proponemos agregar una materia obligatoria y cuatrimestral, que es de actores políticos, que contribuiría a consolidar el trayecto que va de fundamento de ciencia política, sociología política y sistemas políticos comparados. Bueno, los actores, en esta materia estudiaríamos actores centrales, como dijeron otros compañeros, que tienen que ver con los sindicatos, grupos de presión, grupos empresariales. En segundo lugar, otra falencia muy importante es el tema de la enseñanza metodológica. Sabemos que nuestra carrera es la única que a nivel nacional cuenta con una sola materia metodológica y que tenemos fundamentos de filosofía y métodos, que tiene una mirada básicamente epistemológica, y pasamos a TICS viendo técnicas cuantitativas y cualitativas de manera superficial. Por lo tanto, proponemos dividir técnicas de investigación en ciencias sociales en 2 materias. Por un lado, metodología 1, que tiene que ver con un enfoque más cuantitativo, y metodología 2, con un enfoque cualitativo y que sería correlativa de la anterior. En tercer lugar, tiene que ver con la ausencia de una reflexión disciplinar específica sobre los actores argentinos y latinoamericanos. Por lo tanto, proponemos incorporar análisis político argentino con foco en el sistema político argentino en comparación con la realidad de la región, y en los fenómenos políticos nacionales en cuanto a su especificidad. Por otro lado, proponemos incorporar análisis político latinoamericano, que se centrará en la comparación multinivel de los actores sociales específicos de cada país a nivel particular y general, para lograr dar cuenta de las características analíticas que tienen que ver con lo que define políticamente a América Latina. Por último, entendemos que nuestro desarrollo académico tiene que estar íntimamente ligado al desarrollo profesional. Por lo tanto, proponemos la incorporación de talleres profesionales y de investigación con el objetivo de brindar la experiencia al estudiante en formación y poder complementar las temáticas específicas de las orientaciones para brindar herramientas que inserten a los estudiantes tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. Así que eso es básicamente todo. Muchas gracias, Florencia. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Emilce Toninelo, soy militante de La Trinchera, estudiante de la carrera. En primera instancia, por supuesto, celebrar este espacio donde se puede participar. Nos gustaría que hubiera sido un poco más masiva la convocatoria. Nosotros consideramos que a la hora de hacer una reforma del plan de estudios es fundamental la participación de toda la comunidad académica, no solamente de los estudiantes, sino también de graduados y de docentes. Y la primera cuestión que viene cuando uno se presenta y se le presenta la discusión sobre la reforma de un plan de estudios es la pregunta acerca de qué se va a reformar y qué implica una reforma del plan de estudios. En ese sentido, nosotros consideramos importante restituir ciertas tensiones que aparecieron en encuentros anteriores en las jornadas por la reforma de ciencia política. Nosotros entendemos que hay una iniciativa de la carrera con una determinada reforma para nuestra carrera, que tiene que ver con lejos, como decían los compañeros, de no privilegiar un perfil y sostener la pluralidad. Nosotros consideramos que
si vamos a decir que el resto de las disciplinas o de las áreas de estudio, de los campos de saber, son subdisciplinas de algo que es más general, que es la ciencia política, que tiene que ver con el estudio de los regímenes políticos, de los sistemas electorales, de los sistemas de partido, yo considero que en ese sentido se está definiendo cuál es la perspectiva, cuál es la ciencia política hegemónica en ese sentido y subordinar al resto. Si eso es mantener la pluralidad, bueno, a mí me quedan mis dudas. En ese sentido, sabemos que reformar un plan de estudios no es solamente agregar algunas materias, explícitamente acá se convocó a solo agregar 1 o 2 materias para cumplir con la Ley de Educación Superior. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo con cumplir la normativa de la política educativa, pero sabemos que este es un momento refundacional para nuestra carrera, que es importante pensarla de forma íntegra y profunda, y por eso insistimos en los debates, que tienen que ser más participativos. Esto no se hace de un día para el otro, necesitamos mucho tiempo. Así que también nosotros sostenemos que hay algo que es central, que es, y que no es menor, como se estuvo también planteando en algunas de las intervenciones. Disculpen que apelo a intervenciones anteriores, pero la verdad que es una instancia donde, como no da el debate, uno viene con una intervención preparada y de repente hay otras intervenciones que, bueno, modifican y la intervención que uno tenía preparado tal vez no es tan pertinente. Entonces, volviendo, ¿no?, a la cuestión de si la pluralidad sí, si la pluralidad no, si el perfil de graduado debe ser o no discutido. Nosotros consideramos que es central discutir el perfil de graduado básicamente por 2 motivos. En primer lugar, hay una cuestión tal vez un poco más interna que tiene que ver con que el perfil de graduado en nuestras propuestas tiene un carácter plural. El perfil de graduado de alguna manera diseña o da forma a lo que luego va a ser la estructura curricular. Una estructura curricular que después está compuesta por materias, y esas materias tienen un contenido mínimo que va a llegar a ese perfil de graduado. Por eso no es menor discutir si queremos un perfil de graduado limitado, restringido a, por ejemplo, los estudios de política comparado, los estudios más sistémicos, o si queremos un perfil de graduado que tenga que ver con distintas orientaciones, abierto a la pluralidad, que tiene que ver con justamente el quehacer politológico con el que se encuentran nuestros graduados. La pluralidad para nosotros es una característica que existe en nuestra carrera, que es actual, pero que debe ser reforzada, porque consideramos que igualmente hay áreas de vacancia, como por ejemplo las cuestiones metodológicas, que si bien existen técnicas, también deberíamos tener un anillo metodológico que reúna las técnicas, filosofía y métodos, que tiene un aspecto más epistemológico, con las técnicas de investigación. Eso para nosotros es una falencia de la carrera. Estamos de acuerdo con que hay que hacer algo al respecto con metodología, pero no sé si el consenso es universal, como se había dicho en otras intervenciones, justamente porque las cuestiones metodológicas también trazan las líneas de cómo van a ser nuestros graduados de acá en adelante. Y la otra cuestión que tiene que ver también, consideramos, con el perfil de graduado, es una discusión que va un poco más allá, que apareció bastante también en el resto de las intervenciones, que tiene que ver con la inserción laboral, o, dicho en términos de otros oradores, nuestra competitividad en el mercado de trabajo. Nosotros entendemos que hay una tensión que está presente en esta cuestión, que tiene que ver con si nuestra carrera, nuestro diseño curricular, nuestros graduados, va a estar, digamos, y sus estudios van a estar determinados por la exigencia y la lógica del mercado, o vamos a tener graduados orientados al trabajo. Es decir, una carrera diseñada bajo la lógica del mercado o una carrera diseñada orientada al trabajo. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo con que nuestros graduados y nosotros mismos como politólogos, futuros politólogos, como futuros politólogos, nos vamos a insertar en un campo. Justamente la pluralidad lo que hace es reforzar esas áreas diferentes, plurales, para insertarse
en el mercado, pero que esta pregunta nos lleva a un lugar mucho más allá, que tiene que ver con qué tipo de universidad queremos construir y qué tipo de aporte podemos hacer nosotros como politólogos a esta sociedad. En ese sentido, y para cerrar, nosotros creemos que esto es central, y por este mismo motivo consideramos que las áreas de vacancia son, para mencionar muy rápidamente, política argentina y latinoamericana, no como, sí, ya cierro, esto me parece importante porque apareció bastante, no para estudiar sus regímenes políticos, sino para estudiar y entender el pensamiento político y la teoría política que tuvo lugar en nuestra región. Gracias, Emilce, la carrera de Ciencia Política. Espero poder dentro de poco no serlo más, es un desafío que tengo. Y hoy, en este momento, me toca, ser consejero por la mayoría estudiantil de la Junta de Carrera. Yo milito en La Trinchera, nosotros formamos parte de proyectos sociales, somos la conducción del centro y la mayoría estudiantil en la Junta de Carrera de Ciencia Política. En primer lugar, me gustaría decir un deseo que tengo. Espero que esta audiencia pública no sea como la audiencia pública convocada por el ministro Juan José Aranguren, y que efectivamente se tomen en cuenta las cosas que digamos acá y no que sea solamente un espacio de teatralización en el cual venimos y fingimos una especie de debate, sino que efectivamente todas las posiciones que han sido vertidas se tomen en cuenta, no solamente a la hora de pensar el nuevo diseño y la nueva estructura curricular, sino fundamentalmente también en las próximas instancias que espero que tengamos prontamente para seguir discutiendo. En primer lugar, una vez dicho esto, creo que hay que celebrar la instancia. Ya es la tercera vez que en el marco de 2 años nos seguimos reuniendo. Quizás la modalidad de audiencia pública en torno a que no permite el intercambio, sino a través, como decía Emilce anteriormente, a partir de retomar quizás lo que dijo otro en otra intervención anterior, quizás habría que ver si es la mejor modalidad. Creo que es una, que es válida. Me parece que de todas maneras es interesante que nos sigamos encontrando para seguir discutiendo. Pero sí quiero marcar que, lamentablemente, somos muy pocos los compañeros, los estudiantes de la carrera que hoy estamos discutiendo acá. Seremos 30, 20 y pico con toda la furia. Cuando tengamos en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, en 2015, cuando se eligió la Junta de Carrera de Ciencia Política por el teatro estudiantil, votaron más de 2.100 estudiantes de la carrera, ¿sí? Me parece que es interesante tener en cuenta ese dato para poder masivizar y poder mostrar que efectivamente necesitamos que estas instancias sean lo más participativas, lo más plurales y lo más democráticas posibles, y que no seamos solamente los militantes de la carrera, que por el propio perfil de nuestra carrera, muchos de los que estudiamos ciencia política somos también militantes políticos, lógico, natural, válido, y me parece que sano, pero que puedan ser muchos más los estudiantes no agrupados de la carrera de ciencia política, que puedan venir, que puedan sentirse interpelados. Creo que todos ahí tenemos una responsabilidad. No me parece que le quepa solamente a la actual dirección de la carrera, alternativa, pero sí me parece que tiene una responsabilidad a la hora de cómo se convocó la jornada, el poco tiempo en el cual hubo en términos de plazo desde que se avisó a que se iba a realizar la audiencia pública hasta que finalmente se está llevando adelante. Podríamos haber pedido otro espacio. Recuerdo quizás la audiencia pública de la reforma del Plan de Ciencias de la Comunicación se hizo en el auditorio y no en un aula, un ámbito mucho más importante, más amplio, en el cual efectivamente podrían participar más estudiantes. Pero bueno, son algunas cosas de forma que no son centrales quizás, pero que sí hacen a la discusión. Para nosotros es importante porque entendemos que tienen que participar la mayor cantidad de compañeros y de compañeras en este sentido. Hablando específicamente de la reforma del plan, a mí me parece que a lo largo de la jornada de ayer, a lo largo de las intervenciones del día de hoy, han quedado claro, creo, 2 posturas respecto de lo que pensamos sobre cómo tiene que ser nuestro plan de estudios. Me parece que hay una postura válida, que es la que propone la dirección de la carrera, que es ya casi empaquetada, diseñada, puesta con un moñito y lista para servir, que tiene que ver efectivamente con el fortalecimiento de un perfil determinado de politólogo, de licenciado o de licenciada en ciencia política, que es claramente el análisis de la ciencia política en clave sistemática. Me parece que eso es así, que claramente las materias que se proponen incorporar, ya sean de metodología, ya sean de política argentina y latinoamericana, se habla incluso de incorporar otra materia para generar un tronco de política
sistemática, que de hecho se llama de ciencia política sistemática, como si el resto de los saberes que se produjeran en nuestra carrera no fueran ciencia política. Me parece que hay una falencia en ese sentido. Me parece que ese tipo de reforma del plan lo que hace es atacar uno de los puntos que, más allá de las falencias y de los vacíos que efectivamente hoy existen en la carrera, es para mí el más importante, y es el que efectivamente termina siendo más importante cuando los licenciados o licenciadas en ciencia política salen de estas cuatro paredes y se encuentran frente a algo que también salió mucho y que me parece también muy válido pensarlo, que es la salida laboral. Hoy un politólogo no hace una sola cosa, hace muchas cosas. Puede trabajar en el Estado, puede trabajar en el sector privado, y no en las grandes multinacionales, sino también con cooperativas, con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. Puede hacer investigación en cualquiera de las múltiples áreas de la ciencia política, relaciones internacionales, política sistemática, teoría política. Me parece que justamente esa pluralidad de perfiles que hoy existen hacia el interior de la carrera es lo que ha jerarquizado, lo que ha caracterizado a los egresados de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, que estoy seguro que se encuentran entre los mejores de la Argentina, y que son justamente por esta pluralidad de perfiles que nosotros entendemos que hoy está en riesgo frente a la propuesta que se nos pone por parte de la dirección de la carrera en relación a definir un perfil estrecho, acotado, que se vincula a que solamente el politólogo debe hacer y ha nacido para hacer eso, que es la ciencia política sistemática. Que es un problema también incluso cuando pensamos la salida laboral. Si solamente el licenciado o la licenciada en ciencia política se dedica a eso, también efectivamente se termina achicando el horizonte profesional, las áreas de incumbencia del licenciado de ciencia política. Y creo que tenemos un ejemplo clarísimo en la Facultad de Ciencias Sociales de una carrera que ha formado y forma profesionales para una sola perspectiva, que es sociología, forma personas que van a estar vinculadas a la investigación. Y el problema que tienen los sociólogos cuando salen al mundo laboral es que no todos entramos al CONICET, que no todos entramos al Instituto Gino Germani, que no todos terminamos pudiendo insertarnos laboralmente y tenemos que estar durante varios años naufragando y haciendo encuestas para empresas privadas. Muy cortito, con esto cierro, cuáles son nuestras propuestas para poder fortalecer, para poder robustecer esta pluralidad de perfiles. En primer lugar, el fortalecimiento del enfoque latinoamericano, no solamente visto desde una perspectiva en clave sistemática, nosotros no estaríamos en contra de eso, pero sin ningún lugar a dudas hay que incorporar contenidos mínimos que tengan que ver con la teoría política latinoamericana y que tengan que ver con... ya termino. Con la política argentina y latinoamericana. En segundo lugar, el fortalecimiento del perfil de Estado y políticas públicas, con materias que tengan que ver específicamente fortaleciendo el área de economía y también del diseño de las políticas públicas. Ya termino. Y el fortalecimiento de las orientaciones, teniendo en cuenta justamente esto que decía, si hoy tenemos una carrera que es plural y que eso jerarquiza a la carrera de Ciencia Política de la UBA, espero que a partir del fortalecimiento de las orientaciones, creo que eso se va a hacer. Gracias, Muchas gracias Ignacio, a todos. por favor, gracias.